En esta oportunidad vamos a hablar del manual de compensaciones del componente biótico. Importante aclarar que el manual de compensaciones, sí, lo podemos descargar del grupo de divulgación de conocimiento de cultura ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces este es un documento que se está tomando directamente del manual de compensaciones bióticas del Ministerio. Este es el referente, lo pueden buscar y lo pueden, digamos, trabajar. El Ministerio de Medio Ambiente, digamos, ha venido manejando o trabajando en la Estrategia Nacional de Compensaciones del Componente Biótico. Esa estrategia está bajo los lineamientos de la Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Bienes y Servicios Ecosistémicos, y lo que busca es generar actividades efectivas que estén dentro de la jerarquía de mitigación: prevenir, mitigar, corregir, compensar, de tal manera que se puedan minimizar o corregir los impactos de afectaciones de proyectos como infraestructura, redes eléctricas, hidrocarburos, todos estos proyectos que generan impactos muy fuertes. En nuestro país, pues estos proyectos, digamos, que hacen uso de los recursos y que de alguna manera poco a poco van deteriorando el paisaje y los ecosistemas, entonces están obligados a firmar compromisos de compensación a través de, digamos, diferentes estrategias. Esto está en el artículo 57 de la ley 99 del 93, o la ley SINA, que reglamenta, digamos, todo el tema de lo que es el componente ambiental. Y en la resolución 1517 del 2012, allí se adopta el manual de asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad. Entonces, esta parte es de carácter obligatorio y es el legislativo para que todas las empresas que, digamos, impactan tienen que generar compensaciones ambientales. Miremos cómo se da el proceso general de compensaciones. Entonces, lo primero es que un estudio de impacto ambiental en el que se identifiquen los impactos y se aplique esa jerarquía de la mitigación: prevenir, mitigar, corregir, compensar, ¿sí? Entonces, nos debemos hacer la pregunta si los impactos se pueden prevenir o mitigar. Si se pueden prevenir o mitigar, entonces aplique medidas correctivas. No se pueden prevenir o mitigar, entonces vamos al cuánto. Defina el área y el tipo de ecosistema que se está afectando, ¿sí? Para ello, pues, se requiere la línea base del contexto paisajístico, en este caso, determinar, por ejemplo, las escalas. Posterior a eso, entonces, hay que identificar el tipo de bioma o de ecosistema o área que se está afectando. Luego se van a tener en cuenta aquí los factores de compensación por tipo de bioma. Acá hay un mapa con el listado de factores en la web, ¿sí? Se buscan los ecosistemas equivalentes a través de sistemas de información geográfica para posteriormente, entonces, ¿dónde compensar? Están los ecosistemas equivalentes en el área de influencia del proyecto. Entonces, básicamente, si no están, ¿sí? Entonces nos preguntan, ¿están los ecosistemas equivalentes en la zona, en la subzona hidrográfica? Digamos que sería lo más cercano. No. Entonces ampliamos la visión. ¿Están los ecosistemas equivalentes en la zona hidrográfica? No. Si definitivamente no está ni en la subzona ni en la zona hidrográfica, pues ese proyecto no es viable. Ahora, si hay ecosistemas equivalentes, entonces en la zona de influencia, entonces sí, ¿cierto? Lo podemos trabajar. Y acá, entonces, ¿cómo lo vamos a compensar? Definiendo acciones, modos, mecanismos, formas de compensación para elaborar ese plan de compensación. ¿Cómo se hacen las compensaciones? A partir de la definición de acciones, modos, mecanismos y formas de compensación.
Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo del Plan Nacional de Compensaciones? Pues establecer técnicamente los lineamientos y los procedimientos para que se puedan aplicar compensaciones al componente biótico. Incluya fauna, flora, coberturas vegetales, todo el tema paisajístico y pues compensar todas aquellas acciones que son derivadas de los impactos de los proyectos o de las obras que estén relacionadas en el marco de las licencias ambientales o las solicitudes y autorizaciones para aprovechamiento forestal único que también se puedan presentar dentro de las reservas nacionales. Dos, ámbito de aplicación. Entonces está enfocado a generar compensaciones del componente biótico en ecosistemas naturales terrestres, continentales y vegetación secundaria, pero no abarca el medio abiótico y socioeconómico. Actores involucrados en las compensaciones, autoridades ambientales, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos de que trata el artículo 66 de la Ley 99 del 93 o Ley SINA, y el establecimiento, los establecimientos públicos ambientales creados por la Ley 718 del 2012 y 1617 del 2013. Sujetos de aplicación, o sea, es decir, quienes tienen que compensar la compensación del componente biótico en los procesos de licenciamiento ambiental, para los permisos de aprovechamiento forestal único y para la sustracción temporal y definitiva de reservas forestales nacionales y regionales por cambio del uso del suelo. Ellos requieren compensar. ¿Cuáles son los principios orientadores de las compensaciones del componente biótico? Entonces vamos a hablar de esos principios. Primer principio, no pérdida neta de la biodiversidad. Entonces, este es un punto de equilibrio en el cual, digamos, la intervención que se hizo en un proyecto debe ser, sí, reparada en un área similar, de tal manera que los efectos que se generan acá deben equilibrarse, compensarse acá, es decir, que sea representativo. Entonces, se debe realizar esa compensación en áreas ecológicamente equivalentes. Esas compensaciones deben ser adicionales a las acciones que se vienen adelantando en el área en ausencia de la compensación, y la compensación debe ser sostenible en el tiempo. La jerarquía de la mitigación. Estamos hablando entonces, de acuérdese de los principios orientadores. No pérdida, ¿sí? No pérdida. Recuerden, primer principio, la no pérdida de la biodiversidad. Segundo principio, jerarquía de las compensaciones. Entonces, ¿qué es esto de la jerarquía de las compensaciones? Se refiere pues a esas medidas diseñadas para corregir o mejorar esos impactos negativos que generan los proyectos, obras o actividades. El propósito pues será prevenir impactos ambientales, minimizar o corregir aquellos que no se pueden prevenir, y como última medida será compensar aquellos impactos imposibles de prevenir, mitigar o corregir. Entonces, para ello se deben tener aspectos en cuenta como caracterizar la línea base del medio biótico, identificar, evaluar y valorar impactos ambientales del proyecto, obra o actividad, reconocer los impactos que pueden ocurrir en el área y identificar algunas medidas que me permitan prevenir, mitigar y corregir esos impactos, y finalmente pues establecer algunas acciones de compensación. Entonces, este gráfico, ¿qué nos quiere mostrar? Inicialmente aquí nos vemos la biodiversidad, vemos que aquí hacia este lado hay una no pérdida neta, es decir, la no pérdida neta es que donde se interviene el área, en un momento dado, yo lo compenso en otro y listo. Si compenso más de lo que impacté, entonces ya hablo de una ganancia neta, ¿sí? Si compenso menos de lo que impacté, estamos hablando de una pérdida neta. Entonces, aquí tengo los impactos potenciales. Inicialmente prevenir,
¿sí? Es decir, evitar que ocurran. Si no puedo prevenir, entonces mitigar. Va a ser imposible que no se presenten impactos, entonces tratar de minimizar al máximo, por ejemplo, una descarga de agua, entonces la debo hacer, pero antes de hacerla puedo generar un tratamiento. Corregir será ya entonces en aquellos sitios que ya definitivamente mm, generé algún daño, entonces trato de mejorarlo, por ejemplo, restauración ecológica para tratar de recuperar y compensar, que es el impacto residual, que es algo que ya prácticamente no lo voy a poder arreglar. Entonces debo buscar una manera de retribuir a esas comunidades. Entonces vamos a ver cómo se describen esas medidas en términos del componente. Entonces, las medidas de prevención están encaminadas obviamente a prevenir impactos de efectos negativos que generan los proyectos, obras o actividades. La medida de mitigación, pues lo que busca es minimizar los impactos negativos de un proyecto. La corrección, entonces la idea es recuperar, ¿sí? O restaurar las condiciones del medio ambiente que se afectó con el proyecto. Y la compensación, pues la idea es resarcir y retribuir a las comunidades que se vieron afectadas en el tema de la ejecución de un proyecto. Muy bien. Ahora, el siguiente componente es la adicionalidad, ¿sí? Ese es otro principio. Entonces, con la compensación, seguramente en algunos sitios se va a ganar en temas ambientales, ¿sí? Un resultado adicional, un producto de compensación, que sin el proyecto no fuera posible. Entonces, adicionalmente, se ganaría. Entonces, por ejemplo, que el proyecto va a ser un cerramiento y a partir de ahí se va a hacer vigilancia y control para que un área determinada no sea intervenida, no ocurra la tala, que sin el proyecto no sería posible. Entonces, eso es una ganancia adicional. Toda la planificación de proyectos, obras y actividades, ¿sí? Pueden contribuir a disminuir la pérdida de diversidad. Se aplica la jerarquía de mitigación teniendo en cuenta las siguientes etapas. Primero, utilizar sistemas de información ambiental en Colombia, el SIAT. Recuerden que el Sistema de Información Ambiental de Colombia tiene unos subsistemas donde está el Sistema de Información de Biodiversidad, el Sistema Nacional de Información Forestal, el Sistema Nacional de Información Marino-Costera. Bueno, hay en el SIAT varias maneras de buscar información en la página. Identificar y evaluar impacto de las afectaciones, ¿sí? Basadas en los estudios ambientales, respondiendo a preguntas de qué, ¿sí? Cuánto, dónde y cómo, digamos, son esas afectaciones. Implementar medidas de compensación que se plantean en este documento, el plan de compensaciones ambientales. Y una vez se ha verificado el cumplimiento del plan de compensaciones, la autoridad ambiental va a generar un acto administrativo que consagra el cumplimiento. Entonces, la determinación de esa cuantificación, ¿sí? Se logra a partir de asignar, en este caso, las compensaciones basado en cuatro aspectos. Entonces, ¿qué son esos cuatro aspectos fundamentales para cuantificar esas compensaciones? ¿Qué compensar? ¿Sí? En este caso, ¿qué compensamos? Pues compensamos todos los impactos ambientales por proyectos, obras y actividades. ¿Cuánto compensar en términos de área? Entonces debemos determinar el área afectada, dónde compensar, ¿sí? Buscando entonces que tenga representatividad con respecto al bioma que se está afectando y cómo compensar. En ese cómo compensar, entonces hacemos uso, ¿cierto?, de alguna de las técnicas de compensación basado en unos indicadores. Vamos a revisar un poco el tema de las compensaciones en el marco del procesamiento y licenciamiento ambiental. Entonces, ¿qué compensar? Pues el área que se va a ver afectada por el proyecto, obra o actividad. Y para ello, pues nosotros tenemos que caracterizar la función de la composición de especies, la integridad ecológica y el contexto paisajístico. Para el tema de función y composición, nosotros podemos utilizar, ¿cierto? Algunos indicadores, algunos índices de diversidad
En integridad ecológica podemos también utilizar algunos índices ecológicos, por ejemplo, como el índice biótico de integridad. Y en el contexto paisajístico, pues podemos utilizar, en este caso, sistemas de información geográfica que me permitan, pues, hacer ese tipo de análisis. ¿Cuánto compensar en términos de área? Entonces, el tamaño del área que se va a compensar se calcula a partir de unos factores de compensación. Esos factores de compensación, digamos, son multiplicadores y se deben sumar. Entonces, ¿cuáles son esos factores de compensación? En ecosistemas naturales, yo debo reponer entre 4 y 10 veces el área afectada. En vegetación secundaria, entre 2 y 5 veces. ¿Y qué factores se tienen en cuenta? La representatividad del ecosistema en Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuál es la rareza, la remanencia y la tasa de transformación anual. Entonces, esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, representatividad, rareza, remanencia y tasa de transformación. Esos son los factores. Hablemos entonces de cada uno de esos criterios, ¿no? Entonces, vamos a hablar del criterio de representatividad. ¿Cuál es el objetivo de ese criterio? Pues evaluar el potencial de conservación que tiene un determinado bioma, de acuerdo con la proporción de unidad que se encuentra en alguna categoría de conservación. ¿Cómo se calcula? La representatividad, entonces, el área del bioma de unidad biótica dentro de la categoría de protección y el área total del bioma por 100. En pocas palabras, es un porcentaje, donde yo tengo el bioma que voy a intervenir, el área específica con respecto al área total del bioma a nivel nacional por 100, y de esa manera puedo calcular la representatividad que se va a tener allí con respecto a ese impacto. Y vemos que el 0% es sin representatividad, muy representativo es entre el 74 y el 100%, muy baja la representación, menor de entre 0 y 1%, etcétera. Hay unos valores, unos rangos de interpretación. Por este lado, ahora el criterio de rareza, ya llevamos dos. Primer criterio de representatividad y ahora el segundo criterio es el de rareza. Identificar los niveles de rareza del bioma unidad biótica en relación a la replicabilidad y la singularidad en cuanto a la composición de especies, ¿sí? Entonces, algunos biomas albergan, digamos, ciertas especies únicas, por ejemplo, el tema de los páramos. Entonces, allí podemos aplicar criterios de rareza. ¿Cómo se calcula ese criterio de rareza? Entonces, se calcula analizando qué tan replicables son los biomas dentro de las unidades bióticas y qué tan únicos son en términos de composición de especies. Es decir, se pueden meter, por ejemplo, índices de rarefacción. Y aquí calculamos la replicabilidad, el término de porcentaje. Entonces, el número de veces que el bioma aparece en la unidad biótica sobre la sumatoria de unidades bióticas del país, igual a 1%. Es decir, tener en cuenta ese bioma, cuántas veces se repite y analizar si ese bioma con respecto al país, qué relación tiene. Es prácticamente una relación ahí entre esas características. Esa rareza se calcula como valor de irreplicabilidad más el valor de unicidad sobre 2. ¿Y cómo se calculó la unicidad? A partir de 6.000 modelos de áreas de distribución de especies desarrolladas a nivel de expertos nacionales e internacionales, puestos o digamos manejados por el Instituto Alexander von Humboldt, donde se aplicaron esos biomodelos. Acá hay algunos biomodelos del Humboldt, ¿sí? En este caso que podemos nosotros consultar por biomas y unidades bióticas, ¿sí? Entonces, tenemos el de rareza, muy bien. Aquí podemos ver entonces, para el tema de rareza, entonces, menor al 43.4%, muy alta la rareza. Menor o igual a 9.7, la rareza es baja. Entonces, obviamente, indicadores muy altos de rareza, pues implican que es un sitio que en términos de intervención se debe tener cuidado, no se debe hacer intervención. La remanencia. Entonces, ¿qué me permite este criterio? Determinar cuánta área del bioma, ¿sí?, permanece en condiciones naturales. En pocas palabras,
del 100% del territorio nacional, eh, el porcentaje que está en condiciones naturales es de tanto, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, nosotros podemos hablar de la remanencia de él. Se analizaron variables de cobertura y grado de transformación a través de capas. Entonces acá ya se puede hacer esto con sistemas de información geográfica donde se montan unas capas raster y se cruza la información para determinar en qué, cómo se encuentran estos ecosistemas. Entonces recuérdese, remanencia. Siguiente criterio de transformación anual. Entonces, ¿qué es lo que determina? Son los cambios de la cobertura natural mediante un cálculo de pérdidas de cobertura. Esto se puede lograr a través de un análisis multitemporal utilizando sistemas de información geográfica, donde yo tengo, digamos, una capa de un año o 10 años atrás o 5 años atrás y monto la capa actual. Entonces determino anualmente con respecto a un referente que es una capa anterior, monto una capa sobre la otra y puedo determinar cómo se ha venido transformando. Entonces, ese criterio de transformación. Y entonces se basa bajo la escala 1/100.000, que es la escala de Conlin-Lancover, que me permite analizar coberturas de la Tierra. Ahora, ¿cómo calculamos ese factor, sí, de compensación? Entonces, el factor de compensación es el resultado, sí, de la sumatoria de todos los criterios que hemos hablado anteriormente. Entonces, analizamos el criterio de representatividad, el criterio de remanencia, de rareza, perdón, el criterio de remanencia y el criterio de transformación. La sumatoria de los criterios me va a dar el factor de compensación que corresponde a una determinada área. Entonces, acá aparecen los factores de compensación, ¿sí? Los valores discriminados. ¿Cómo ahora se calcula el área a compensar? Para calcular las áreas a compensar, nosotros definimos el tamaño del área impactada basada en información del estudio ambiental y teniendo en cuenta la jerarquía de mitigación. Identificamos los ecosistemas presentes en el área impactada, teniendo en cuenta el bioma, y identificamos el valor correspondiente. Entonces, ¿cómo se calcula? Lo calculamos, entonces tenemos el área a compensar, área potencialmente impactada del ecosistema, ¿sí? Por el factor de compensación que ya vimos que se calculó a partir de los criterios que habíamos, digamos, explicado anteriormente. Entonces lo calculamos de esta manera. Ahora, ese cálculo del área se aplica un factor de compensación también para la vegetación secundaria, que básicamente el área a compensar por pérdida de vegetación secundaria se calcula el área a impactar por el factor de compensación total que también acabamos nosotros de calcular. Donde nosotros debemos hacer esas compensaciones, se deben dirigir obviamente a áreas ecológicamente afectadas en lugares que cumplan con esos criterios. Entonces, el ámbito geográfico que pertenezca a la subzona hidrográfica dentro de la cual se desarrolla el proyecto, obra o actividad, ¿sí? O a la zona hidrográfica dentro del cual se presenta, o sea, es decir, esto es un tema de escalas. Si el proyecto no está en la zona, en la subzona, que es algo más pequeño, o no está ni siquiera dentro de la zona, el proyecto no es viable. Lo otro es, si las áreas propuestas para compensar son menores al área original impactada, entonces se debe buscar un equivalente o algunas áreas de conectividad, es decir, el área que me dieron no es suficiente, tengo que entonces buscar dónde puedo hacer conectividad entre ecosistemas, ¿de acuerdo? Entonces lo debo hacer. Equivalentes, no siempre equivalentes. Tercero, deben estar preferiblemente identificadas en el portafolio, ¿sí? Regional de lo que son las compensaciones a nivel de lo que es el Plan Nacional de Restauración. Y lo otro es que se debe siempre, digamos, generar esfuerzos para seleccionar áreas adyacentes a otras áreas en las cuales se hayan implementado acciones de compensación para pues maximizar el efecto de las compensaciones. Finalmente,
Entonces, ese plan de compensaciones debe incluir unos elementos técnicos, jurídicos y financieros para que se pueda hacer una compensación efectiva. ¿Qué debe incluir entonces ese plan de compensaciones? La identificación de impactos no evitados, mitigados o corregidos, objetivo de alcance del plan de compensación, la localización preliminar de las áreas donde se va a implementar las medidas de compensación, información de áreas ecológicamente equivalentes, la propuesta de las acciones de compensación y los resultados que se esperan, el cronograma preliminar donde se va a implementar el monitoreo y el seguimiento de esas acciones de compensación. Además de eso, entonces también la evaluación de los potenciales riesgos bióticos y físicos y económicos sociales por implementar este tipo de proyecto. Se deben definir las acciones, modos, mecanismos y formas de implementación, el plan operativo de inversiones para el plan de compensación, identificar los indicadores de gestión de impacto y cuál va a ser el plan de monitoreo y seguimiento. Finalmente, la propuesta que se le va a dar a largo plazo, es decir, la propuesta de manejo a largo plazo. Gracias.